Muy buenas tardes, queridos amigos estudiantes que se insertan en el Facebook en esta tarde. Su profesor Javier Parada Fernández les da la más cordial bienvenida a una nueva entrega dentro del estudio en estos 46 días ya de aislamiento social obligatorio que tenemos en Arequipa y el Perú. Como han pasado los días, pero no por eso vamos a dejar de estudiar. El día de hoy hablamos de literatura. Atención entonces, a partir de estos momentos, lápiz y papel, que vamos a hablar de autores y de obras literarias. Primera pregunta. ¿Qué escritor es autor del poema El Cuervo? ¿Qué escritor es autor del poema El Cuervo? A. Kafka. A. Kafka. B. Poe. B. Poe. C. Borges. C. Borges. Pregunta número 2. ¿Qué escritor escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Qué escritor escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? A. Stevenson. A. Stevenson. B. Baum. B. Baum. C. Alighieri. C. Alighieri. Pregunta 3. ¿Quién escribió la novela La fiesta del chivo? ¿Quién escribió la novela La fiesta del chivo? A. García Márquez. A. García Márquez. B. Jorge Luis Borges. B. Jorge Luis Borges. C. Vargas Llosa. C. Vargas Llosa. Pregunta 4. ¿Qué escritor escribió El amor en los tiempos del cólera? ¿Qué escritor escribió El amor en los tiempos del cólera? A. César Vallejo. A. César Vallejo. B. García Márquez. B. García Márquez. C. Vargas Llosa. C. Vargas Llosa. Preguntas 1 a la 4. Pasamos a la pregunta número 5. ¿Quién es el autor de la obra Historia Universal de la Infancia? ¿Quién es el autor de la obra Historia Universal de la Infancia? A. Baum. A. Baum. B. Borges. B. Borges. C. García Márquez. C. García Márquez. Pregunta número 6. ¿Qué escritor escribió Ilusión, amor y pensamiento? ¿Qué escritor escribió Ilusión, amor y pensamiento? A. César Vallejo. A. César Vallejo. B. Vargas Llosa. B. Vargas Llosa. C. Javier Parada. C. Javier Parada. Pregunta número 7. ¿Quién escribió Cuentos de Navidad? ¿Quién escribió Cuentos de Navidad? A. Dickens. A. Dickens. B. Grimm. B. Grimm. C. Stevenson. C. Stevenson. Pregunta 8. ¿Quién es el autor de la obra María? ¿Quién es el autor de la obra María? A. Isaacs. A. Isaacs. B. Stevenson. B. Stevenson. C. Grimm. C. Grimm. Pregunta 5 a la 8.
Pasamos a la pregunta número 9. ¿Quién escribió La Tregua? ¿Quién escribió La Tregua? A. Saint-Exupéry. A. Saint-Exupéry. B. Mario Benedetti. B. Mario Benedetti. C. Jorge Isaacs. C. Jorge Isaacs. Pregunta número 10. ¿Qué escritor es autor de la obra El fantasma de Canterville? ¿Qué escritor es autor de la obra El fantasma de Canterville? A. Mario Benedetti. A. Mario Benedetti. B. Jorge Isaacs. B. Jorge Isaacs. C. Oscar Wilde. C. Oscar Wilde. Pregunta número 11. ¿Quién escribió Tierras Solares? ¿Quién escribió Tierras Solares? A. Rubén Darío. A. Rubén Darío. B. Jorge Luis Borges. B. Jorge Luis Borges. C. García Márquez. C. García Márquez. Y pregunta número 12. ¿Qué escritor es autor de la obra Amistad Funesta? ¿Qué escritor es autor de la obra Amistad Funesta? A. Jorge Luis Borges. A. Jorge Luis Borges. B. José Martí. B. José Martí. C. Rubén Darío. C. Rubén Darío. Preguntas 9 a la 12. Son entonces las 12 preguntas que hemos formulado dentro de literatura el día de hoy. Preguntas que son a base del conocimiento que debemos de tener de estos autores, tanto peruanos como universales. Autores que han escrito estas obras que sirven para la consulta de todos ustedes, jóvenes estudiantes, en Arequipa, el Perú y el mundo. Espero que vuestras respuestas coincidan con las respuestas que voy a darles dentro de 10 minutos y que puedan ustedes así tener un rendimiento adecuado dentro de literatura. Hablar de literatura es hablar de historia misma, porque cada uno de estos autores en su época, en su tiempo y actualmente algunos de ellos, pues vienen produciendo obras que son para el alcance de todos los jóvenes que quieran pues leerlas y que quieran profundizar en el mensaje que nos da cada uno de los autores. Pues bien, entonces, cada uno de ustedes ahora, manos a la obra, a contestar estas 12 preguntitas que puedan ilustrar verdaderamente sus conocimientos, que puedan ver hasta qué punto ustedes conocen de la literatura peruana e universal, que ustedes puedan entonces sí decir, yo conozco de autores, yo conozco de obras. Como todos los días, dentro de 10 minutos, que es el tiempo que les damos para que puedan ustedes contestar estas preguntas, estaremos conectados y yo trayéndoles las respuestas que son a estas 12 interrogantes en literatura. Entonces, a contestar estas 12 preguntas y estamos conectados dentro de 10 minutos. Por lo tanto, entonces, a contestar estas preguntas. Permiso, jóvenes.